Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia, el podcast. Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten todo lo que saben para que entrenemos más y mejor. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida al último episodio de esta segunda temporada del programa de Hijos de la Resistencia. Llega el veranito, llegan las vacaciones y como es obligación, pues nos toca correr el telón al menos durante unas semanas para, por supuesto, volver con mucha fuerza en el mes de septiembre. Ha sido una temporada muy intensa. Hemos tenido por aquí a grandísimos profesionales, a grandes deportistas. Hemos tenido episodios que creo que han levantado la curiosidad y han suscitado la reflexión de más de una de las personas que nos escuchan, quizá también la tuya, o al menos espero que sea así. Pero te puedo garantizar que la temporada que viene vamos a volver con muchas ganas, con mucha fuerza. Y al menos me voy a encargar personalmente de que el listón quede bien arriba para que no podamos hacer otra cosa que superarnos. Bueno, antes de empezar quiero, y ahora ya sí que sí me pongo serio con este tema porque hemos pasado un umbral que pensábamos que íbamos a tardar mucho más en alcanzarlo y es momento de esclarecer, de marcarnos nuevos objetivos y de ser conscientes de que podemos hacer mucho más de lo que creíamos que podemos hacer. Hace unos meses, concretamente el 3 de marzo, lanzamos un episodio, como ya sabes, en el que te contaba la historia de una mamá que había perdido a una de sus hijas por culpa de la terrible enfermedad que acecha en la sociedad de hoy en día, que es el cáncer. A raíz de esta entrevista lanzamos un proyecto en Hijos de la Resistencia junto con la Fundación del Sueño de Vicky, fundación que recauda fondos para la investigación del cáncer infantil. Elegimos a 30 deportistas entre vosotros, abrimos un casting, nos enviasteis vuestras propuestas, vuestros vídeos y elegimos a 30 personas con sus 30 retos. El objetivo, muy claro, aunar fuerzas y unirnos todos para recaudar el mayor número de fondos y así poder dar un golpe encima de la mesa en lo que a la investigación del cáncer infantil se refiere. Si algo hemos averiguado en esta pandemia, si de algo nos hemos dado cuenta, es de cuando existe la necesidad, existe el interés y existen los medios económicos, la investigación puede avanzar a un ritmo desorbitado y eso es lo que queremos conseguir entre todos. Cuando arrancamos este proyecto nos pusimos el reto, el objetivo de alcanzar la cifra que en un momento inicial nos parecía desorbitada de 30.000 euros. Bueno, pues estoy muy contento, estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo y estoy bastante sorprendido por el alcance que está teniendo este proyecto porque ya hemos sobrepasado esa barrera de los 30.000 euros. Así que ahora, lejos de estancarnos y lejos de conformarnos, lo que vamos a hacer es seguir trabajando para que a finales de año esta cifra haya aumentado y la ayuda que podamos ofrecer a estos niños sea mucho mayor. Y hablo de estos niños como si no fuésemos nosotros, pero perfectamente, y de hecho estoy convencido de que más de una de las personas que me estáis escuchando estáis sintiendo esto como vuestro, porque os está tocando vivir una situación parecida, o a muchos de nosotros, desgraciadamente es posible, y seguro por estadística pasará, nos tocará vivir una experiencia, similar. Así que yo creo que es mejor afrontar el problema antes de que ocurra e intentar ganar tiempo e intentar conseguir que en el futuro las personas que se vean expuestas a esta situación pues lo tengan un poquito más fácil. Así que muchísimas gracias de corazón a todas las personas que estáis ayudando, a todas las personas que estáis sumando, a ti que con tu difusión, con tu aportación económica, con todos los granitos de arena que estás sumando en este proyecto, tú eres el responsable, tú eres el principal culpable de que
actualmente hayamos llegado ya a esa cifra de los 30.000 euros. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y ahora sí que sí, espero recompensarte con un episodio cargado de sabiduría y un episodio cargado, si no de otra cosa, de experiencia. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a indagar sobre el origen del atletismo y del triatlón en nuestro país. Nuestro invitado de hoy comenzó una relación muy personal con los deportes de resistencia cuando era muy jovencito, allá por los años 70, y desde entonces ha dedicado gran parte de su vida a este maravilloso mundo, no solo como deportista, sino también como entrenador. En el año 98 se estrenó como triatleta de larga distancia en el Ironman de Lanzarote. Desde entonces ha completado 18 pruebas de larga distancia, haciendo varios podiums e incluso completando en 2 ocasiones el prestigioso Ironman de Hawái. Como corredor, ostenta marcas que no están al alcance de cualquier deportista, fruto de años y años de entrenamiento. Por ejemplo, tiene 1 hora 10 en media maratón y 2 horas 29 en los 42 kilómetros, en la prueba de la maratón. Además, como entrenador, es que no se queda atrás. Por sus manos han pasado triatletas y ciclistas del máximo nivel. Ciclistas como por ejemplo David Arroyo, segundo en el Giro de Italia del año 2010, Fernando Grijalva, campeón de Copa de España Élite en fondo de carretera en 2013. Han pasado también triatletas como Fernando Marián, Álvaro Velázquez, Iván Tejero, e incluso ha llegado a trabajar mano a mano con referentes de otros deportes como Álvaro Bautista, campeón del mundo de motociclismo y piloto de MotoGP. A Álvaro Bautista, por ejemplo, le ha llevado la preparación física desde el año 2008 hasta sus últimas carreras en MotoGP, la máxima categoría del motociclismo. Sin duda, hablamos de una persona que ha marcado un antes y un después en el entrenamiento de larga distancia en nuestro país. Una persona que fue capaz de diseñar una hoja de ruta cuando apenas existía bibliografía al respecto. En definitiva, una de las personas con más experiencia en el ámbito del entrenamiento que podemos encontrar actualmente en España. Démosle una calurosa bienvenida a Pablo Cabeza. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por estar hoy aquí conmigo. Gracias a ti, por supuesto. Para mí, te diría que es un honor, ¿no? Que hayas contado conmigo. He tenido que venir a Lanzarote para poder entrevistarte. Bueno, de vez en cuando voy a Madrid, ¿eh? Si lo llevo y a Talavera también, a mi querida Talavera de la Reina. Allí hice yo mi primera carrera de la Talajara. Sí, la de 135 kilómetros de mountain bike. De bici de montaña, sí. Ahí, esa fue mi primera experiencia en los deportes de resistencia. De vez en cuando tenía algún chico allí corriendo, bastantes chicos, pero curiosamente uno de los ciclistas que yo entrenaba, David Arroyo, que era ciclista profesional y corría en las grandes vueltas y tal, solía hacer de vez en cuando la Talajara como preparación o como cambio un poco cambio de chip, ¿no? Le apetecía, estaba fuera de temporada y la solía hacer y yo la seguía de vez en cuando. No la llegué a hacer nunca, porque yo lo de la bici de montaña, Esto sí que no me lo esperaba. O sea, llegar yo, un novato contra un veterano y resulta que he hecho yo una carrera en tu pueblo que tú no has hecho. Sí. Bueno, en mi pueblo hay muchas actividades deportivas que no he llegado a hacer. Qué bueno. Hablando de tu pueblo, bueno, lo primero, como decía antes, agradecerte públicamente todos los años y todo el trabajo que le has dedicado a los deportes de resistencia, y es algo que creo que las nuevas generaciones de entrenadores tienen que agradecer y tienen muchísimo que aprender de personas que se han dedicado a esto desde siempre, sin modas de por medio. Tantos años de experiencia y de dedicación al deporte tienen que tener un origen. Y a mí me ha llevado ahí, he estado buscando y haciendo mi pequeña labor de investigación, y me he llevado una sorpresa cuando me he percatado de que conectaste desde muy pequeñito con los deportes de resistencia gracias a las aventuras de Tintín. Sí. Explícanos esto. Bueno, a mí siempre me ha encantado la lectura. He tenido épocas que he leído menos por circunstancias,
ahora en esta última época, bueno, ya en la etapa más reciente de mi vida, me he aficionado bastante más a la lectura. Ahora sigo leyendo prácticamente a diario, gracias también a mi mujer, que es una ávida lectora, la encanta la lectura, y me ha vuelto a conectar con la lectura, ¿no? Pero cuando era crío, tuve una época que al salir de clase, al salir del cole, pues con 11, 12 años, cogía el bocata de casa de mamá y directamente me iba a la biblioteca municipal, que estaba a 300 metros de casa, ¿no? Y bueno, pues las aventuras de Tintín, me leí un montón de libros de la colección, y ahí empecé a conectar mucho con la aventura, ¿no? Y luego esa aventura que procesaba en mi mente con la lectura, pues la trasladaba al terreno, a la realidad, ¿no? Yo de crío era bastante solitario, era un crío bastante solitario, no me gustaban los deportes de equipo, aunque participaba por una mera cuestión de que estás metido en esa dinámica, ¿no? En el cole y tal, pero a mí me encantaba, por ejemplo, en tardes de verano, escaparme de casa a las 4:30 cuando más calor hacía e irme a la ribera del río Tajo, a los bosques de la ribera allí del Tajo en Talavera, y a veces solo, a veces con otros amigos, íbamos a las zonas de las Cárcavas, de las montañas, a hacer rappel, y yo a veces me volvía corriendo porque me despertaba, o sea, se despertaba en mí como un afán de autodescubrimiento por medio, en este caso, de la carrera a pie. Esto siendo muy pequeñito, ¿no? Sí, con 13, 14 años. Pero no es habitual que un niño tan pequeño, perfectamente lícito que no te gusten unos tipos de deportes, pero que encuentres precisamente esa paz en correr. Lo normal es que un niño... Sí, ¿no? Es curioso tal vez, ¿no? Yo creo que hay muchos chavales con 13, 14 años que les encanta también y descubren en el deporte de resistencia una manera de autorrealización, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay mucha oferta deportiva, es decir, ahora un chaval, pues bueno, se apunta a una escuela de atletismo y se enfoca un poco a lo mejor en la carrera de fondo, o en otras modalidades también, o compatibiliza como debe ser, ¿no? Distintas actividades dentro del deporte del atletismo, o incluso en el triatlón, ya hay escuelas de triatlón, escuelas de ciclismo y tal, y digamos que se puede canalizar muy bien por ahí esto, pero hay que también atender un poco a la etapa aquella. En mi época, pues no existían las escuelas deportivas, no había, era todo fútbol, o incluso en las clases de gimnasia, entre comillas, porque entonces era así, educación física era la gimnasia, ¿no? Pues nos daban un balón y a jugar, ¿no? Entonces, para una persona que tuviera una adhesión, una adherencia a esa actividad deportiva de resistencia en solitario, pues no digamos que eras un poco inadaptado, ¿no? De hecho, hoy en día te podrían llamar perfectamente inadaptado. Si eres un niño de 12, 13, no ahora, sino un niño con 12, 13 años, con esas inquietudes, ¿no? No, pero entonces ahora se canaliza porque hay escuelas y tal. Entonces no existía eso, y entonces digamos que teníamos que buscarlo por nosotros mismos, ¿no? Buscar esa libertad, o esa aventura, o esa sensación de conexión con el medio natural, etcétera. Lo tenemos que buscar por nosotros mismos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se despertó un poco esa afición, ¿no? Y bueno, como decía, yo en aquella época era bastante solitario en ese sentido, aunque no tenía problema por compartir con otras personas esa afición o ese escaparme, ¿no? Al monte, o escaparme al campo, al espacio abierto, pero tampoco encontrabas a mucha gente que compartiera eso, ¿no? Y por eso era un poco solitario, y era una persona un poco era bastante introvertido y tímido, era muy tímido. Mi madre siempre dice que yo de crío era súper tímido, me ponía colorado por cualquier cosa y tal.
Y paradójicamente el deporte de resistencia o la actividad de resistencia poco a poco me fue haciendo más sociable. Yo ahora me considero bastante sociable, aunque tengo mis pequeños ramalazos como todos, ¿no? Sí, pero totalmente. Sí que me considero bastante sociable, ¿no? Y yo creo que ha sido gracias precisamente a los deportes de resistencia. Al deporte, ¿no? Pablo, eres un romántico de la resistencia. Has creado en torno a este tipo de deportes una filosofía de vida que conecta entrenamiento, naturaleza, incluso filosofía o una forma de ver el mundo muy particular. ¿Cómo describirías esta relación que tienes con el entrenamiento y con los deportes de resistencia? Bueno, el entrenamiento de la resistencia es ya de por sí, tú lo has dicho, una filosofía de vida, ¿no? Entonces, esa filosofía de vida, esa conexión con el mundo natural, esos momentos que tienes, momentos y periodos prolongados de tiempo en soledad, entrenando, pues van desarrollando, en esos momentos vas desarrollando una serie de pensamientos, ves o te das cuenta cómo todo está conectado en el mundo, está conectado el sol con el cielo, con los pájaros, con el viento, con tu cuerpo ejercitándose, con el sudor, con todo eso se conecta, digamos que armoniza y bueno, todo eso va creando un pensamiento, una reflexión, vas creando unas conexiones, como digo, entre todo lo que conforma el mundo, y no deja de ser una manera de desarrollar pues la parte poética o la parte, si quieres, también prosaica, ¿no? De la actividad, ¿no? Y lo mismo que los escritores se inspiran en un escritor o un poeta o un filósofo se inspira en el medio natural o en lo que le rodea, pues el deportista también, en este caso. Y bueno, en mi caso a lo mejor porque lo exteriorizo más, ¿no? Pero yo creo que todos lo albergamos ese sentimiento y en cierta manera desarrollamos eso, ¿no? Cuando entrenamos. Luego hay que tener en cuenta que cuando nos ejercitamos en resistencia estamos generando a nivel hormonal una serie de sustancias, las endorfinas, ¿no? Que alteran ese estado de ánimo y ese estado físico y orgánico y te hacen inspirarte y te hacen encontrar a lo mejor esas palabras que de otra manera no las encontrarías y poder plasmarlas luego a lo mejor en unas frases o en algo de lo que escribes cotidianamente. Pablo, eres un veterano en el mundo del triatlón de larga distancia. Un veterinario, como decía un amigo mío. Un veterinario 2. Tu primer Ironman de Lanzarote fue en el 98. Yo ahí tenía 7 años. Sí. 7 años tenía yo. La pregunta es obligada. Aconséjame algo. Bueno, para que la gente contextualice, estamos ahora mismo, que además escucharéis los ruidos, estamos en un apartamento, en una terracita al lado de la T1 del Ironman de Lanzarote, que se celebra dentro de menos de 48 horas y tengo que preguntártelo. O sea, sí. Si me tuvieras que dar un consejo que no sea guárdate en la bici, es que me lo dice todo el mundo, sí. ¿Qué me dirías? Sí, lo de guárdate en la bici está bien. Yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a un triatleta que afronta el Ironman de Lanzarote es sal ahí afuera y como si fuera un día de entrenamiento largo. En realidad no se debe con mentalidad, la mentalidad, digamos, ortodoxa de competición. Es decir, el Ironman es un deporte distinto yo siempre digo que el Ironman es algo distinto al triatlón. O sea, tú en un triatlón incluso de media distancia puedes ir con un carácter, con una mentalidad competitiva a una cierta intensidad, etcétera, ¿no? En el Ironman sí que tienes que ir a una intensidad determinada, pero esa intensidad es una intensidad prácticamente de entrenamiento. Es decir, tienes que salir como si fuera un día de entrenamiento largo y realmente esa mentalidad competitiva, yo creo que esto lo dijo Mark Allen, no estoy descubriendo nada.
Mark Allen, 6 veces vencedor del Ironman de Hawái, ese sí es un verdadero filósofo del deporte de resistencia, del entrenamiento. Mark Allen decía eso, sale a hacer un día de entrenamiento y realmente aplica esa filosofía competitiva solamente en los últimos 20 kilómetros de carrera. Es decir, cuando llegas a la media maratón es cuando dices, ahora lo voy a dar todo. Ahora es cuando tienes que darlo todo. En esos últimos 20 kilómetros de carrera. Pero antes tienes que trabajar y tienes que desarrollar la paciencia y, bueno, pensar que sí, que tienes que adoptar una postura de competición, es decir, para luchar contra el viento, postura aerodinámica, pero eso no quiere decir que la intensidad que tienes que aplicar sea una intensidad alta. Tienes que trabajar a un porcentaje de tu umbral determinado que coincide seguramente con una intensidad, de un entrenamiento de 4 horas que vayas a hacer, ¿no? O sea, no... Esto es así. Te tomo el consejo. Lo que has comentado está muy relacionado con el nivel de activación, que es lo que en psicología tratan, ¿no? El nivel de activación que tiene un deportista cuando empieza una competición, y que difiere mucho el de un atleta de 100 metros lisos con el de un triatleta de larga distancia. Evidentemente, o sea, hay mucha gente que afronta el Ironman como si fuera un triatlón olímpico. De hecho, bueno, yo a lo largo de mis 20 años de competición aquí en Lanzarote, en el Ironman, yo mi último Ironman de Lanzarote lo hice en 2018, 20 años después de hacer el primero, ¿no? Y claro, en todos estos años, yo prácticamente he venido todos los años a Lanzarote. He corrido 8 veces de esos 20 años, pero he estado como entrenador en todas las demás ediciones. Siempre he tenido atletas aquí y siempre venía como si fuera una peregrinación anual a la Meca. Y aquí estás. Y aquí estoy otra vez. Y bueno, vas viendo, esto lo ves habitualmente. O sea, la gente, el triatleta, cada vez menos, porque la gente ya, digamos que los triatletas ya tienen un nivel de instrucción, de entrenamiento y están la mayoría ya muy bien aconsejados por entrenadores con mucha formación. Pero sobre todo en la primera etapa, cuando yo hacía mucho énfasis en todas estas cosas que estoy diciendo, solías ver a la gente salir en el primer repecho, que era desde Puerto Calero para arriba, te pasaban, te quitaban las pegatinas y tú ibas ahí trabajando en tus zonas, tu paciencia. Entonces trabajábamos con pulsómetro, pero al igual que trabajaban con pulsómetro Mark Allen o Pauli Kiuru, ¿no? Los grandes míticos del Ironman. Pero sabían distribuir el esfuerzo, pero el 90% de los triatletas no sabían ni entrenar, ni sabían tampoco hacer un tapering adecuado, es decir, estaban entrenando grandísimos volúmenes hasta fechas muy próximas al Ironman, ni sabían luego distribuir la intensidad en la prueba, ¿no? Hoy en día cometer ese tipo de errores puede ser un poco de perogrullo, ¿no? Pero en aquel momento, estamos hablando del año 98, en el año en el que tú te estrenaste, ¿cómo afrontaste la prueba si no había una estela de éxito o no había una hoja de ruta que seguir como las que tenemos hoy en día? Bueno, mi hoja de ruta entonces, yo sí tenía hoja de ruta, yo era un lector ávido, como hemos hablado al principio. Tintín no había hecho Ironman, ¿no? No, pero las lecturas luego derivaron, por ejemplo, yo todos los meses me compraba en un kiosco en la calle Goya en Madrid la revista Triatleta americana, que la encargaba, y el kiosquero me miraba con cara como diciendo, el friki que se compra esta revista americana, ¿quién será el deporte del triatlón? ¿Esto qué será, no? Y yo leía los grandes clásicos del entrenamiento del Ironman, que en aquella época eran pues Mark Allen, Dave Scott, algún entrenador más americano que escribía en aquella revista, por ejemplo Ray Browning, que era un entrenador americano muy afamado y que en aquel momento ellos eran la punta de lanza de la investigación en cuanto al Ironman, ¿no? En cuanto al entrenamiento, ¿no? Y yo ya, bueno, pues tenía mis conceptos y entonces íbamos con el pulsómetro. A mí en Talavera, en mi pueblo, me llamaban Mr. Pulsómetro, porque iba con el pulsómetro a todos sitios. Yo entonces tenía un pulsómetro. Entonces el pulsómetro, no había prácticamente nadie que tuviera pulsómetro. Yo recuerdo mi primer pulsómetro, me lo trajeron directamente de Finlandia. He visto una foto
Sí. Tu blog de ese pulsómetro parece un Tamagotchi. Sí, era como una televisión que llevabas en la muñeca y yo me hacía mis test, entonces, sobre todo trabajábamos con lo que había entonces, que era el test de Conconi, famoso test de Conconi, trabajábamos con la fórmula de Carbonen y yo sabía la intensidad más o menos que tenía que moverme en el Ironman y bueno, trabajaba así, pero sí que te puedo decir que la gente, o sea, el Ironman entonces era un ejercicio de supervivencia, o sea, aparte de que las carreteras en Lanzarote estaban discretamente asfaltadas, eran auténticos caminos de gravilla prácticamente, con muchísimos baches. Yo recuerdo bajar Famara, que ahora es una pista perfectamente, o sea, una carretera perfectamente asfaltada, y estaba lleno de baches y según ibas bajando te ibas encontrando tubulares en el suelo, geles, barritas, bombas de inflar, o sea, habían caído de los... que se iban cayendo, ¿no? A un cadáver. Y la gente pinchaba mucho porque la mayoría iba con cámaras cubiertas y las cubiertas de entonces no tenían la calidad de las de ahora, que son prácticamente ruedan como tubulares, ¿no? Yo recuerdo que corría con tubulares por el consejo de algunos clásicos del ciclismo que me decían, de allí de mi pueblo, que me decían, Pablo, si las carreteras están tan mal, tienes que ir con tubulares, que el tubular absorbe todo. Yo, de hecho, en Lanzarote, en mis 8 Ironman, en ninguno he tenido ningún problema mecánico. Yo siempre traía la bici perfectamente revisada, con material todo renovado, mis tubulares nuevos y tubulares de calidad. Siempre me tenía que gastar 5.000 pesetas más de entonces o 20 euros más. Me los gastaba para traer el material en condiciones, que yo creo que eso es una cosa muy importante, que hay mucha gente que, pues eso, bueno, el Ironman ya sabes que es como es un mundo, es un universo, ¿no? No solamente es el entrenamiento, es luego la nutrición, la mecánica, la biomecánica, la psicología, o sea, te pones a analizar cosas y no acabas nunca, ¿no? Desde luego que no. ¿Por qué Lanzarote? ¿Cómo se enamora un tío de Talavera de la Reina, de la isla de Lanzarote, en concreto de su Ironman? ¿Qué fue lo que hizo clic dentro de ti? Bueno, es una historia larga, ¿no? Yo si quieres te la cuento. Bueno, ¿Eres capaz de hacerla breve? Sí, voy a intentar resumirla. No, lo vas a conseguir. Sí, yo a principios de los 90 todavía no hacía triatlón, hacía atletismo y yo ya entrenaba a gente, o sea, yo antes que entrenador de triatlón hice los cursos de entrenador nacional de atletismo y entrenaba atletas. Y recuerdo que un señor, que ahora tendrá aproximadamente, yo creo que ya estará llegando a los 70 años, ya está retirado y tal, llegó en aquella época, finales de los 80, me llegó que quería preparar un maratón por debajo de 3 horas. Quiero que me prepares un plan de entrenamiento para hacer menos de 3 horas de maratón. Yo le dije, no te puedo preparar un plan de entrenamiento para que bajes de 3 horas de maratón, te puedo preparar para que hagas tu mejor marca. Y la mejor marca posible. Recuerdo que le hice un test incluso pues, de lo que hablábamos antes, un test de Conconi, le saqué los ritmos, tal, y venga, tienes que trabajar así y tal. Bueno, total, resumiendo, hizo 2:58 en Laredo, en el maratón de Laredo, y nos hicimos súper amigos. Bueno, pues luego la vida un poco nos separó durante unos años, y cuando le volví a ver, él estaba haciendo triatlón. Te estoy hablando de años 94, 95. Yo todavía no había empezado a hacer triatlón. Yo tampoco. Ya. Y él me decía, voy a hacer Lanzarote. En el año 96 hizo su primer Ironman de Lanzarote. Era uno de los pioneros, prácticamente. Hizo el Ironman de Lanzarote. Con otro chico también de Talavera hicieron los dos el Ironman de Lanzarote. Él lo hizo fabuloso, porque hizo 11 horas 40 y algo así, este hombre. Y él siempre estaba detrás de mí, de que hiciera triatlón, que hiciera Ironman, tú en Ironman, porque tú eres un tío muy resistente y tal. Y yo un poco, bueno, tenía el rollo ese porque yo me compraba también la revista Bici Sport, que tenía su sección de triatlón, que escribía Antonio Alix, hablaba sobre el Ironman de Hawái, y aquello me parecía un auténtico
juego de la Roma. Total, de los gladiadores. De los gladiadores, y me llamaba la atención y tal. Y yo decía, joder, esto sería la bomba, llegar a hacerlo algún día, pero yo esto no lo puedo hacer, no lo podría hacer. ¿Cómo voy a hacer yo esto y tal? Pero este hombre me animaba. Y ya cuando en el 96 empecé a hacer triatlón, recuerdo que mi primer triatlón fue el triatlón de Palmaces, que salí de los últimos del agua, pero luego hice una remontada tal y acabé entre los 20 primeros. Y él me seguía diciendo, tú el Ironman, porque tú la bici, la carrera, tal. Y él fue el que me animó realmente. Él me habló de Lanzarote, era un enamorado del Ironman de Lanzarote. Él lo hizo en 96, 97 y en el 98 vinimos juntos a Lanzarote. Él me hablaba tanto de Lanzarote. No fue que a mí me despertara la chispa de venir a Lanzarote, sino que él me lo metió por los ojos. O sea, él me está obligado casi, vamos. Vine casi obligado porque si no me pega, ¿no? Y nada, llegamos aquí y el sueño de él su nombre es José Antonio González Gordillo. Él vive ahora en Valladolid. Él ya está retirado, hace algo de deporte, pero en plan salud. De vez en cuando me escribe por las redes sociales. Yo le tengo un cariño grandísimo. Y él también, joder, es que hasta me emociono, ¿no? Porque es un tío súper entrañable, ¿no? Y que en realidad, bueno, pues él con su empecinamiento de que yo hiciera Ironman, pues prácticamente me cambió la vida, ¿no? Y su sueño era que los dos fuéramos a Hawái juntos. Y bueno, pues en el 98 yo me clasifiqué, la primera vez que vine, que hice 10:35, y él hizo 11 horas 5 y se quedó pues a 2 plazas, porque era de un grupo superior al mío, de 45 a 49. Yo era 35-39. Creo que son 10 años lo que él me saca. Y él se alegró un montón, pero se quedó con una inmensa tristeza de él no poder correr. Pero en el año 99 le dije, José Antonio, deja de hacer el bestia y ahora vas a empezar a entrenar conmigo y te voy a preparar y tal. Y en el 99 vino y cogió su plaza para Hawái. Hostia. Y fue a Hawái en el 99. No fuimos juntos, pero bueno. Qué bueno. Una historia súper guapa. Y de tanto, y tanto. Joder, ha merecido la pena que la contases. Sí. Qué bueno. Joder, pues este hombre tiene que estar, de la misma manera que tú estarás muy agradecido a él deberá estar muy agradecido a ti. Te debe muy buenos recuerdos. Bueno, él vive ahora un poco alejado del mundillo, aunque lo sigue mirando de reojo, y él de vez en cuando, incluso en la última publicación que yo hice en el Facebook, una publicación que hice justo antes de venirme para acá, para Lanzarote, él puse una foto antigua mía, precisamente entrando en meta en el año 98, hizo un comentario, el súper largo y bonito, ¿no? Pues sí, la verdad es que son unos recuerdos fabulosos, ¿no? Qué bueno. De las 8 veces que has hecho Lanzarote, y con esto ya me callo que la gente estará pensando, es que pesado este hombre con Lanzarote, pero entendedme, es que estoy nervioso, joder. De las 8 veces que has hecho Lanzarote, ¿es cierto eso de que como la primera ninguna? ¿O todas tienen algo de especial? Bueno, todas tienen algo de especial, pero la mejor carrera yo creo que no es la primera, ¿no? Yo creo que al igual que en el maratón, siempre un gran entrenador de atletismo con el que tuve relación en mi primera etapa como atleta, que era Martín Velasco, que fue Martín Velasco es un entrenador de Toledo, que fue entrenador de recordman españoles tanto de medio fondo como de fondo y maratón. Entrenó a José Luis González, que es un mítico, es el mejor mediofondista de la historia española, con excepción de Fermín Cacho y Abascal. Bueno, llegó a ser recordman mundial indoor de la milla. Era entrenador de José Luis González, entrenador de recordman de maratón, español de maratón, de la talla de Ricardo Ortega, 2 horas 10 en el año, no sé si me equivoco, el año 85. Luego entrenó a otro recordman español de maratón, Juan Francisco Romera, con 2 horas 10. Y por último, otro de los maratonianos que él entrenó era Antonio Serrano, que hizo en Berlín 2 horas 9, récord de España, que ahora es entrenador. Antonio es entrenador en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid, entrenador de atletas. Bien, pues Martín me decía, tu mejor maratón va a ser el tercero que hagas. Si tienes dedicación y tienes consistencia en el entrenamiento, el primero es para descubrir, el segundo es para asentar un poco ese entrenamiento y esas condiciones que tú tengas, y en el tercero, si llegas bien, va a ser en el que des el do de pecho.
Y en mi caso un poco se cumplió, aunque luego hice algunos Ironman por Europa, que hice mejor marca y tal. Mi mejor Ironman fue el del 2000 en Lanzarote, que era mi era mi cuarto distancia Ironman, porque yo en el 98 hice Lanzarote y luego Kona. En el 99 hice el Campeonato de España, que era en Ibiza. Y luego en el año 2000, tercer año de dedicación a distancia Ironman, que hice aquí en Lanzarote, que hice 10 horas 2 y fui el segundo español absoluto de la general y me salió un carrerón, hice la mejor bici de todos los españoles, hice 5:32 o así. En aquella época era una marca, bueno, pues aquí con las carreteras que había y tal, y el viento. Y luego la maratón, me salió una maratón muy sólida en 3 horas 15 y bueno, pues fue mi mejor carrera. Esa es la carrera, digamos que casi nunca te sale una carrera perfecta, porque es como el surfero, ¿no? La ola perfecta siempre está por llegar, ¿no? Pero yo diría que esa, con pequeños fallos que cometiera, ha sido el mejor Ironman mío de siempre, ¿no? Pablo, has corrido en Lanzarote el primero y el último, han pasado 20 años. Sí. En estos 20 años, el mundo del entrenamiento, el mundo del deporte ha cambiado muchísimo, en parte por culpa de las nuevas tecnologías y de cómo se han incorporado a nuestras vidas. ¿Cómo crees tú que es ese balance? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Hay algún matiz que darías a cómo se están utilizando o cómo está afectando las nuevas tecnologías al mundo del triatlón? Yo creo que todos los avances son positivos. O sea, yo soy aunque hay personas que me han puesto la etiqueta de ser un dinosaurio o el típico un tío, un fósil andante, sí, ¿no? un tío, hay gente que te pone etiquetas, cabeza es de la vieja escuela y tal. Yo esto tengo que decir que yo soy yo en cierta manera fui un avanzado a mi época, porque primero empecé a utilizar un pulsómetro cuando nadie utilizaba pulsómetro y a aplicar conceptos de ciencia del entrenamiento al entrenamiento mediante la utilización de un pulsómetro. Y cuando se empezó a utilizar los potenciómetros, no había triatletas en España. Yo creo que éramos 3 o 4 los que utilizaban un potenciómetro. Pues Jaime Menéndez, Álvaro Velázquez y no sé si alguno más y yo. Y cuando nadie todavía tenía potenciómetro, yo tenía un SRM en el año 2006, cuando nadie tenía potenciómetro, y ya utilizábamos la ciencia que había entonces, que no estaba tan desarrollada como ahora, en base a pues las investigaciones de Hunter Allen y de Kogan. Pues ahí empezamos a desarrollar nuestros métodos de trabajo y a experimentar cuando nadie lo hacía, e incluso algunos que ahora hablan o que se escudan en la utilización de las tecnologías para el desarrollo del trabajo. Yo tengo algunas anécdotas de algunos que se reían de nosotros, que decían que mira estos que van por ahí entrenando con voltios, ¿no? En vez de con vatios. Entonces, bueno, yo creo que las nuevas tecnologías, todo lo que sea desarrollo es positivo. Lo que no se puede pretender es suplantar la esencia del ser humano, suplantarlo con las máquinas. Es decir, no debemos dejarnos llevar por la tecnología para anular nuestras sensaciones o nuestro carácter humano. Es decir, hay mucha gente que si, por ejemplo, se le apaga el Garmin en competición, se bloquean. Ya no saben qué es lo que tienen que hacer. Ese es el extremo al que yo trato de transmitir a mis discípulos, a la gente que entrena conmigo. No tenéis que llegar a ese extremo, o sea, vosotros tenéis que escuchar el cuerpo. Luego, la tecnología os tiene que servir para constatar que lo que estáis haciendo está bien. Pero, digamos, la esencia vuestra, vuestras sensaciones, vuestros sentimientos, todo eso no se puede anular. Y luego, las tecnologías nos han servido para luego poder
planificar mejor, procesar mejor toda la información. Es decir, ¿cómo planificábamos antes? Antes planificábamos contabilizábamos volumen e intensidad de una manera un poco artesanal. Ahora tenemos los TSS, tenemos los ecos, los que utilicen ecos, tenemos los factores de intensidad, tenemos todas esas herramientas que... Se escucha Cejuela decir, los que dicen ecos. ¿Cómo que los que dicen? No, digo que hay gente que utiliza TSS, hay gente que utiliza ecos. Entonces, ahora tenemos herramientas para constatar de una manera científica, o científica entre comillas, tenemos una manera de cuantificar lo que antes cuantificábamos de manera un poco empírica, ¿no? En definitiva, no ser esclavo de los datos y utilizarlos para apoyarnos, ¿no? Sí, o sea, yo planifico con ese tipo de datos. Pero no soy esclavo de eso, y eso es a lo que no hay que llegar, evidentemente. Pero a la pregunta que me hacías, o sea, yo creo que todos los avances tecnológicos, siempre y cuando sean éticos, son bienvenidos, por supuesto. Pero es curioso como es cierto que puede haber muchas personas que os encasillen y nos hayan puesto la etiqueta de los old school, ¿no? Los de la vieja escuela. Y es gracioso cuando, tal y como lo has contado, yo no había caído, pero acabo de caer en que realmente si ha habido alguien que se ha atrevido a innovar, habéis sido los que no teníais un taco de papers detrás de cada cosa nueva que probabais, ¿no? Porque hoy en día los entrenadores quizá más jóvenes que pues, pueden pensar que están siendo pioneros en algo, no estamos siendo capaces, y me incluyo, yo no me atrevo a hacer nada que no sepa que la ciencia avala. No tengo ese coraje que hay que tener y seguridad, ¿no? En uno mismo de decir, oye, esto que no esté demostrado no significa que no funcione, significa que todavía no se ha investigado lo suficiente, quizás. Bueno, yo creo que hay muchos chicos jóvenes que empiezan en el mundo del entrenamiento que sí que tienen ese espíritu un poco de búsqueda y de aventura, ¿no? Y de yo diría, de búsqueda de ese autoconocimiento, o búsqueda de esa, o constatación de, bueno, más bien experimentar con cosas que nos pueden servir. O sea, podemos experimentar con cosas que luego nos pueden servir o nos pueden no servir. Pero lanzarte a eso, yo creo que sí que hay mucha gente joven que lo hace, ¿no? Pero bien es verdad que ahora hay mucha información que antes no teníamos. Y entonces teníamos que muchas veces exponernos a las burlas de mucha gente, con lo que te comentaba antes de los voltios, ¿no? Claro. Que nos decían eso. O gente que ahora utiliza el pulsómetro, que utiliza los potenciómetros. Yo sé algún caso, bueno, tengo evidencia de algún caso de gente que está ahora en el alto nivel, que hace como 6 o 7 años denostaban la utilización del pulsómetro. No, porque eso te está limitando, no hay que ponerse barreras a la hora de competir. Está claro que las sensaciones son importantes, pero las sensaciones muchas veces son subjetivas. O sea, tú puedes tener una sensación, pero te estás equivocando. Siempre van a ser subjetivas. Otra cosa es que haya correlación o no con lo que está pasando. Evidentemente. Entonces, bueno. Claro. Pablo, están sucediéndose últimamente, en los últimos años analizamos las marcas ya no te hablo solo del triatlón de larga distancia, pero parece que no se ha encontrado el límite en las marcas personales, marcas mundiales que se están batiendo en multitud de disciplinas relacionadas con el atletismo, con el ciclismo, con el triatlón. ¿Crees que está todo y siempre relacionado con el avance tecnológico? ¿O crees que se están mejorando también, se está hilando más fino a la hora de entrenar? ¿O crees que está habiendo una adaptación evolutiva, me atrevería a decir, por sembrar ahí una idea? ¿Qué está pasando para que no paren de batirse marcas? ¿Y dónde crees tú que está el límite de esto? Bueno, mi idea acerca de esto es que, por un lado, se está hilando fino. Está claro que antes el deporte de resistencia, en este caso, era entrenamiento físico, pero vamos a ver, hace 15 años tú estabas con un triatleta de élite, y ese triatleta de élite se comía un brontosaurio y con papas, y era lo que había que hacer.
o terminabas de entrenar y te bebías 1 litro de cerveza con patatas fritas. Yo eso a veces lo sigo haciendo. Claro. Me han dicho o sea, que funciona, ¿eh? Sí, o sea, vamos a ver. No quiere decir que una persona que haga eso no vaya a rendir bien, pero si apuramos todos los factores que afectan al rendimiento, evidentemente se va a mejorar. Y hay otros aspectos que no son solo la nutrición, sino lo que hablábamos antes, aspectos psicológicos, aspectos científicos de compartimentar bien las cargas de entrenamiento, etcétera. Pero sobre todo, yo me quedo con una frase, con una sentencia que leí hace muchos años en un libro, es: el deportista de resistencia se ve enfrentado continuamente a sus límites, pero eso es una maravillosa aventura porque nunca va a conocer cuáles son esos límites. Esa frase se me quedó grabada porque además es real. Tú puedes estar corriendo fondo, por ejemplo, corriendo el 10.000 en pista y haces una marca, pero eso no quiere decir que sea tu límite. O sea, el límite nunca se conoce. Te enfrentas continuamente a esos límites, los empujas, pero nunca vas a conocer cuál es el límite. Y yo creo que poner límites al rendimiento humano no es de recibo, ¿no? Poner límites al rendimiento humano. Podemos estar continuamente enfrentados a esos límites y nunca los conoceremos. Entonces, cabe la posibilidad de que siempre se pueda mejorar. Sí. Siempre se puede mejorar porque hay pequeños aspectos que son mejorables. Yo creo que incluso un recordman mundial o el que gana en Hawái puede mejorar un montón de aspectos, y además el triatlón es un deporte que tiene una cantidad de vetas de mejora tremenda, mucho más que... O sea, yo recuerdo en mi época de atleta, pues sí, ya estás enfrentado un poco al límite y cuando tratas de romper ese límite muchas veces te lesionas, tal, porque tienes que meter mucha carga, a lo mejor de carrera o tal. Pero en el triatlón hay muchísimas vetas de mejora. Por ejemplo, cómo metes la mano en la natación, o cómo empujas el pedal, o la biomecánica, o la rigidez de los materiales. O sea, es que hay montones de aspectos, tanto puramente físicos como tecnológicos, que nos van a hacer mejorar. Y esa realmente es la belleza y la maravillosa aventura a la que nos enfrentamos cuando entrenamos o cuando competimos, ¿no? A nivel popular, ¿cómo ha cambiado el triatleta medio de los años 90 respecto al triatleta medio de hoy en día? Ha cambiado mucho en el sentido de que entonces el triatleta pues triatlón era sobre todo el triatlón de larga distancia, bueno, y el de corta igual, porque entonces en aquella época el triatlón de corta era todo no drafting y eran pruebas, o sea, el sprint era triatlón de promoción, no, realmente no era un triatlón sprint, era un triatlón de promoción, y ahora se disputan campeonatos de España en distancias incluso más cortas, ¿no? Y con otros formatos y tal. Entonces, en la larga distancia, que yo creo que mejor ceñirnos en esto, ¿no? Que es el tema que nos ocupa. Eso es. En larga distancia, entonces el triatleta era, bueno, un poco aventurero, íbamos a las pruebas un poco como si fuéramos a escalar una montaña, no sabíamos exactamente a lo que nos enfrentábamos muchas veces. Y ahora, pues bueno, el triatleta entrena de una manera metódica. Casi todos tenemos entrenador o tienen entrenador. Bueno, yo no tengo entrenador, yo siempre me he autoentrenado, ¿no? Soy mi propio entrenador. Fui mi propio entrenador y sigo siéndolo. Y todo el mundo tiene entrenador, todo el mundo se hace un estudio biomecánico, casi todo el mundo incluso, bueno, sigue unas pautas de nutrición, o muchos tienen un nutricionista. Es decir, el triatleta antes era como, para hacerlo un poco gráfico, pues era un deportista, si queremos motejarlo, era un deportista hippie que iba con su bici, su tal, iba en plan aventura con su camper a una prueba a Almería, por ejemplo, hacía noche en la furgoneta y corría y tal, y era como una filosofía más de estilo de vida, tal, pero no era tanto de rendimiento, aunque sí, pero no había aspectos que son tan específicos del rendimiento y no se atendía tanto a eso. Ahora, evidentemente, ya
la gente pues va a intentar hacer su mejor carrera, intentar hacer un puesto en su grupo de edad, y la gente va muy... aplicarse, ¿no? Muy, como dice un colega mío, muy tuneada, ¿no? Van a la competición muy entrenados y preparados para la competición. ¿Y cómo crees que ha evolucionado? Ya que estamos hablando de Ironman como marca, vamos a ceñir la pregunta a la franquicia. ¿Cómo ha cambiado Ironman en los últimos, no, desde la primera edición o la primera que viviste tú hasta hoy en día? Porque ahora, claro, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando la gente me dice, joder, 700 euros una prueba Ironman, y digo, joder, es que tienes que ver eso lo que se lía ahí. Es un puto espectáculo. Sí. La pregunta es, ¿cómo era antes? Bueno, porque yo creo que el concepto de negocio ha evolucionado en todos los aspectos de la vida. O sea, antes, pues yo qué sé, ibas a comprar el pan y ibas a comprar el embutido a la típica tienda de tu barrio. Vale, ese era el concepto de negocio que había entonces. Y ahora vas a un gran supermercado, a un hipermercado, tal, que tienes una serie de servicios, tal cual. Entonces, el concepto de negocio ha cambiado en eso, y ha cambiado también, pues, en el deporte. O sea, antes, por ejemplo, yo cuando empecé a entrenar, pagar por un entrenador era un sacrilegio. Nadie pagaba por un entrenador. Y cuando empezamos ya a decir, no, es que yo estoy haciendo un trabajo y me tienes que pagar por eso, hubo gente que se desmarcó de eso. Dije, este tío está loco, ¿cómo le voy a pagar yo porque me dé un plan de entrenamiento y tal? O sea, aunque... ¿Cómo le voy a pagar por trabajar, no? Claro, por correr, o sea, me va a hacer sufrir y encima le voy a pagar. Es decir, que aunque esto que estoy diciendo suene... Esto a lo mejor lo edito porque están mis clientes escuchando esto. Sí. Pues me van a llegar el mes que viene y me van a decir... No, pero esto puede sonar anacrónico totalmente, ¿no? Esto no... ¿Este tío de qué época está hablando yo? Estoy hablando de hace... Cuando yo tengo 57, pues cuando yo tenía 32, 33 años, que tenía mi grupo de entrenamiento ya empezaba a cobrarlos unas cantidades y tal, y hubo gente y esto es así, ¿no? Pues el concepto de negocio ha evolucionado en todo, y los servicios han evolucionado. Es decir, el Ironman de Lanzarote, antes en mi primera edición, llegabas a meta y había 4 parterres, 4 jardineras, un arco de meta, y no había ni vallas ni había nada, te metías por la meta tranquilamente. Ahora el montaje, los dispositivos de seguridad, etcétera, y todo lo que conlleva la prueba ha evolucionado mucho. Entonces, bueno, pues todo ha evolucionado. O sea, el mundo del siglo XXI comparado con el siglo XX, pues poco tiene que ver ya. O sea, ha evolucionado todo. Hacíamos los entrenamientos, yo manuscribía entrenamientos. Imagínate, yo empecé manuscribiendo entrenamientos, y cuando a alguno le tenía que cambiar alguna cosa, lo tachaba con Tipex, y cuando se secaba le ponía encima... Hostia, el Tipex. ¿Entiendes? Acabas de mencionar algo, el Tipex. Hace claro, años que no utilizo eso, ni lo veo siquiera. Claro. O sea, tú hablas de esto a un chaval que salga ahora por ejemplo, de la Universidad de Ciencias del Deporte y se dedica a entrenar y tal, le hablas de esto y dices, ¿este tío de qué me está hablando? Pues esto era así, o sea, y fotocopiar hojas manuscritas y repartirlas. Este es el trabajo que hay que hacer esta semana. Y tú cambia esto, no, tú que vas a competir, le ponías el tipe, le ponías 2 o 3 días de ahí suaves para que fuera a competir. Bueno, ¿cómo era? Joder, es que esto me genera mucha curiosidad, porque yo ahora, como entrenador, o los entrenadores con los que puedo lidiar en el día a día, ¿no? Lidiar en el buen sentido de la palabra. Pues te coges un manual de entrenamiento y empiezas, modelo tradicional, modelo de bloques, modelo polarizado, modelo inverso, empiezas a desglosar, empiezas a investigar, empiezas a ver cómo entrenan los mejores, cómo coño lo hacías tú. O sea, vamos a ver. Un folio en blanco. ¿Y de qué manera te justificabas a ti mismo de que lo que estabas haciendo tenía sentido? ¿Cuál era ese...? Pues como lo justificaba el entrenador del recordman mundial de la milla. Yo, por ejemplo, tengo grandes referencias en el mundo del entrenamiento. Por ejemplo, yo cuando empecé en el atletismo, sobre todo, pues mis referencias eran Martín Velasco, que era el entrenador de Toledo, el entrenador que he citado, que es un sabio, es un hombre que es un sabio, que nos dejaba libros de entrenamiento
de los míticos australianos de Percy Cerutty o del neozelandés de Arthur Lydiard, que son los precursores del entrenamiento moderno. Entonces, ¿cómo planificaba Arthur Lydiard? Pues planificaba a base de su propia experiencia, porque él corría maratón, él era un corredor de maratón, Arthur Lydiard, de su propia experiencia, diseñaba el entrenamiento en función de la orografía del terreno que tenía, de su inspiración, de su creatividad. Y bueno, y la ciencia del entrenamiento fue evolucionando desde ahí. Y había muchos textos y había mucha información. Bueno, había mucha información, no, pero yo recuerdo irme en los años 90, principios de los 90, iba mucho, pues a lo mejor cada vez que iba a Madrid, iba a la librería, una librería deportiva que había en la calle Pontejos, por ahí, por detrás de Sol. Hostia. ¿Te acuerdas? Sí, sí. La calle creo que sigue existiendo. Sí, la calle existe, pero la librería creo que se llamaba Librería Deportiva... Ni idea. Gimnos, Librería Deportiva Gimnos, que claro, esos negocios ya no existen porque, claro, ¿quién va a comprar libros de entrenamiento? Pues yo, sin embargo, tengo muchísimos libros de entrenamiento que vienen, por ejemplo, ¿cómo entrenó Steve Ovett? Steve Ovett era un mediofondista inglés para su récord o para su medalla de oro olímpica de los Juegos Olímpicos de tal. Entonces, el entrenador Harry Wilson, que es otro de mis referentes en el mundillo del entrenamiento de medio fondo y fondo, te desglosaba los periodos de preparación, los trabajos típicos que hacía, y en base a eso, nosotros, y en función de lo que disponíamos y de la orografía del terreno, evidentemente, pues si yo hubiera vivido en Holanda, no hubiera mandado cuestas a la gente, o si hubiera vivido o como vivía en Talavera, no les mandaba hacer un trabajo de dunas a la gente, porque yo allí en Talavera no tengo dunas. Sin embargo, cuando me fui a vivir a Gran Canaria, pues empecé a trabajar en los periodos invernales para trabajar la fuerza de carrera, fuerza de resistencia de carrera. Íbamos a las dunas de Maspalomas a entrenar y a la gente le encantaba ese tipo de trabajo porque se salía un poco de lo convencional. Claro. ¿De dónde aprendí yo eso? Pues aprendí de los clásicos, de Cerutty, en Porsi, de ahí yo en mis inicios, el nick que tenía en los foros de internet era Porsi, que yo mismo me lo puse porque para mí es uno de los grandes referentes del entrenamiento. O sea, Percy Cerutty, que fue entrenador de recordman mundiales de aquella época, tenía su centro de entrenamiento en Australia, en un lugar bañado por las aguas del océano y tal, en un sitio idílico, pues muy parecido al que vivo yo ahora, junto al mar, en Gran Canaria. Y bueno, pues allí desarrollaba sus entrenos en las dunas, en la pista, tal, dependiendo de los periodos. Y bueno, nosotros bebíamos de aquellas fuentes, los entrenadores de entonces bebíamos de aquellas fuentes. Y luego de los conocimientos que nos iban impartiendo en los cursos de entrenadores. Yo tuve grandes maestros en el mundo del entrenamiento de la resistencia, grandísimos entrenadores que son clásicos, como, bueno, te voy a citar algunos, por ejemplo, a José Manuel Ballesteros, entrenador de medio fondo y fondo muy famoso, que fue director de la Escuela de Entrenadores y director del INES de Madrid. Julio Bravo Ducal, también entrenador de mediofondistas. Estos hombres nos hablaban de la esencia del entrenamiento, de cómo se entrenaba en los centros de entrenamiento en Suecia, por ejemplo, en Bolodalen, donde entrenaban los recordman mundiales. Incluso los mejores corredores españoles de los años 60 y 70 iban allí como peregrinando, iban allí a entrenar, a buscar la esencia esa del entrenamiento, a entrenar en los caminos, en los bosques, en la tundra, entrenar en el musgo, pisando musgo, en las dunas, en la arena, en el mus, que llamaban ellos. Y todo eso, pues bueno, lo aprendíamos entonces porque nos lo transmitían entonces, nos transmitían ese amor. Los profesores que teníamos entonces nos transmitían ese amor por el entrenamiento, que no sé si ahora se sigue haciendo. Tal vez sí o tal vez no lo sé, pero yo lo que viví fue aquello, y aquello realmente pues me marcó no solo en aquel momento, sino ya de por sí para toda mi trayectoria como atleta y como triatleta y como entrenador, ¿no? 57 años has dicho que tienes. Bueno, más 58 que 57 porque los cumplo ahora en agosto los 58. Como decía Sabina, 40 y 11, ¿no? 40 y 17 en tu caso. Sí. ¿Hasta cuándo vas a estar lidiando con este tipo de pruebas? ¿Vas a decir basta en algún momento? Bueno, vamos a ver, ya lo que es la competición aquella
de cierto nivel o de pelearme con todos los que podía, pues ya evidentemente no, ¿no? Ya no puedes seguir siendo gallo en el corral. No, claro. No. O sea, yo ahora ya me siento mucho más entrenador que triatleta. O sea, me siento triatleta porque lo llevo dentro y me siento sobre todo deportista de resistencia porque lo llevo dentro, pero claro, la vida tiene sus etapas. Y lo que sí que me encanta, pues bueno, el triatlón nos ofrece la posibilidad, con el tema de los grupos de edad, de seguir poniéndote un dorsal y luchar con los de tu categoría. Por ejemplo, el año pasado no, porque no hubo competiciones con la pandemia, ¿no? Pero hace 2 años preparé bien a conciencia el 73 de Lanzarote y bueno, pues te sientes otra vez competitivo peleando con la gente de tu grupo de edad, ¿no? Estando ahí con ellos, tal. Luego está la gente que está cerca de ti, en este caso mi mujer, estaba fuera en el circuito diciéndome, vas tercero, venga, tal. Y una anécdota fue que me dijo, vas tercero. Y le dije, no, voy ya segundo. Que este que estoy adelantando ahora es el segundo, un inglés y tal. Y entonces, bueno, pues eso te mantiene vivo, ¿no? Ya evidentemente las velocidades a las que compites no son las mismas velocidades que hace 25 años, evidentemente. Ya no es lo mismo el rendimiento porque la decadencia de las cualidades físicas con la edad, la decadencia biológica está ahí, aunque la puedas en cierta manera intentar frenar con un entrenamiento más dirigido a la fuerza o tal. Pero bueno, está ahí el tema, ¿no? Pero bueno, yo mientras tenga salud y mi mente, yo creo que el deportista se acaba cuando la mente dice basta. Si tu mente te dice sigue, o sea, el cuerpo va a seguir hasta mientras funcione el cuerpo, o sea, la mente va a tirar del cuerpo siempre. Si la mente funciona, el cuerpo va a funcionar. Y si el cuerpo más o menos funciona, pues la mente está educada y la mente va a seguir tirando de ti. Y me gustaría seguir compitiendo, pues, incluso más allá de los 60 años, ¿por qué no? Seguir haciendo mis pruebas de media distancia, incluso, ¿por qué no?, algún Ironman que no sea tan agresivo, entre comillas, como Lanzarote, ¿no? Que Lanzarote, en el 2018 sí dije que ya era el último año que hacía. Intenté clasificarme en el grupo de 55-59, me quedé a muy poco de clasificarme. No sé si quedé cuarto o quinto, no recuerdo ahora, del grupo de edad. Pero ya dije, no, ya esta batalla ya no es para mí. O sea, luego estuve un mes prácticamente, recuerdo que Cristina y yo nos fuimos a Londres a pasar unos días, como un mes después, y había mañanas que estaba allí en el hotel y me costaba levantarme de la cama, pues estaba todavía reventado de la carrera, un mes después. Y yo dije, no, o sea, hacemos deporte en definitiva, aunque lo haces por competir, pero también lo haces por salud y por estilo de vida y tal, y hay límites que no se deben rebasar. O sea, pues ya si tratas de ser competitivo con 60 años, pues habrá veces que te estrelles, ¿no? Y más, es mejor quedarte hasta donde puedas que entrar ya en una zona ya que puede lindar con el patetismo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, hay que ser un poco, no hay que perder la coherencia, ¿no? Nunca, ¿no? Has entrenado a grandísimos profesionales. Podríamos estar aquí, tengo una lista, pues, por mencionar algunos, sin faltarle el respeto a los que me pueda dejar. David Arroyo, segundo en el Giro de Italia 2010, Fernando Grijalva, campeón de Copa de España de Elite en fondo en carretera, Jesús del Pino, Álvaro Velázquez, Fernando Marián, Iván Tejero, incluso Álvaro Bautista, campeón del mundo de motociclismo. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de trabajar con personas de este tipo, de este nivel? Sin entrar en individualismos. Sí, bueno, lo fácil es que son gente totalmente entregada a su pasión y al entrenamiento, y es fácil trabajar con ellos en ese aspecto, ¿no? Ejecutan. Nadie, ¿no? Y sí. Lo difícil muchas veces es frenarlo, o sea, porque hay veces que piensan que entrenando más van a ser mejores. Eso me ha pasado con algunos. De hecho, te puedo decir que de esa lista que has nombrado, alguno a lo mejor pensó alguna vez, es que este tío no me da caña, me voy a autoentrenar o voy a entrenar con otra persona o tal. Bueno, puede haber sido algún caso puntual. De toda esa lista que has nombrado, yo creo que con todos he tenido una relación excelente y la sigo teniendo.
me puedo vanagloriar de tener una grandísima relación con todos ellos y amistad. Y lo fácil, como digo, ha sido pues que son gente absolutamente permeable a todo lo que tú les dijeras, o sea, ejecutando y tal. Y lo difícil muchas veces es frenarlo. Es decir, tienen una competición. Yo siempre, en el mundillo del triatlón, hablando del triatlón, pienso que lo difícil es saber descansar antes de las competiciones. Porque todo el mundo entrena mucho, o sea, vamos a ver, con matices y tal, y hay que poner matices en cuanto a las intensidades y el tipo de trabajo que se hace y tal, pero un poco mejor, un poco peor, todo el mundo entrena bien. Lo difícil es acercarse a la competición y llegar al 100% a la competición. Porque hay gente que cuando los haces descansar más de lo que su mente desea, se te revela. Dices, pero coño, es que voy a perder la forma, es que me estoy desentrenando. Y entonces tienes que convencerlos de que realmente no te estás desentrenando, que estás supercompensando y vas a mejorar tu rendimiento haciendo esto que te estoy diciendo. Luego la competición, pues te da la razón, a veces te la quita porque esto no es una ciencia exacta, pero en definitiva, lo fácil es lo que te decía y lo difícil frenarle muchas veces, ¿no? Pablo, quiero ser respetuoso con tu tiempo, que te he robado aquí una horita en esta aventura de este Ironman de Lanzarote 2021. Y para concluir te voy a hacer 2 últimas preguntas. La primera de ellas es respecto a Álvaro Bautista. Me llama mucho la atención el hecho de que estuvieses siendo su preparador físico, si no me equivoco, en el año 2008. Desde 2008, ¿verdad? Hasta 2016. O sea, más que cómo surge esta relación, lo que realmente me interesa y me suscita curiosidad es qué cojones haces entrenando a ese tío. O sea, no de por qué, sino qué es lo que haces. O sea, sí. A nivel de ejecución yo no tendría ni puñetera idea de cómo afrontar eso, ni tampoco sé para qué te reclamaba, ¿no? ¿Cuál era tu papel ahí? Sí, bueno, yo creo, en el motociclismo hay algunos aspectos que a lo mejor se pasa por alto, o el gran público lo pasa por alto, que es que cuando vas subido en una moto en competición, el pulso lo llevas por las nubes. O sea, tú estás dando vueltas a un circuito, incluso en entrenamiento. Yo no conseguí ponerle un pulsómetro a Álvaro en competición, aunque lo intenté, porque los directores de los equipos no me lo permitían. O sea, me decían, pero... Ojos que no ven, corazón que no siente. No, le decían a Álvaro, pero ¿quién es el friki este que te está diciendo ahora que te tienes que poner un pulsómetro ¿cómo vas a llevar un reloj en la muñeca? Yo intentaba pegar el pulsómetro en la moto de alguna manera o tal. Pero ¿quién es el friki que te está diciendo? No, mi entrenador, eso son tonterías, eso no tal, no. Y nunca conseguí ponérselo en competición, pero en entrenamientos oficiales sí que lo llegó a llevar. Y claro, no es lo mismo conducir a máximo nivel a 180 pulsaciones que conducir a máximo nivel a 160. Tus capacidades, o sea, tienes mucha más facilidad para responder a estímulos si tus pulsaciones van más bajas que si van más altas. Entonces, el entrenamiento de resistencia es muy importante en el motociclismo, igual que en el automovilismo. Todos conocemos, por ejemplo, la gran afición de Fernando Alonso por la bicicleta. Uh-huh. Y nosotros en esto sí que fuimos un poco pioneros. Es decir, yo cuando empezó Álvaro a entrenar conmigo, en la segunda etapa que empezó a entrenar conmigo, porque yo creo que nadie, en ningún sitio he contado cómo le conocía a Álvaro. Pero en la segunda etapa, que fue ya cuando quedó campeón del mundo, subcampeón del mundo de 2,5. Él anteriormente había sido campeón del mundo de 125. Entrenando conmigo llegó a ser subcampeón del mundo de 2,5 y luego ya pasó a MotoGP. Nosotros empezamos a utilizar mucho la bicicleta. Álvaro no le gustaba correr, y de hecho no quería correr, y yo le aficioné a correr, y ahora es un apasionado del running, como lo dicen ahora, ¿no? Él corre a pie mucho, incluso corre largas distancias y le encanta. No le gustaba porque le resultaba muy duro, pero bueno, poco a poco, haciendo combinaciones de caminar, correr, etcétera, le fue cogiendo el gustillo que es lo difícil muchas veces cuando empiezas a entrenar a gente que corre, ¿no? Que al principio les resulta muy duro correr, pero no es que correr de por sí es duro, pero sobre todo si empiezas corriendo mal, empiezas utilizando
una estrategia inicial errónea, pues la gente acababa aborreciendo correr, ¿no? Claro. Voy a correr media hora, tal, claro, pero si te pasas media hora, 180 pulsaciones y acabas muerto, pues no quieres correr al día siguiente. Obvio. Entonces, bueno, nosotros fuimos un poco pioneros en esto. ¿Y ahora qué pasa? Que casi todos los pilotos del Mundial de MotoGP utilizan la bici para correr, para entrenar. Yo recuerdo, Álvaro entrenaba mucho conmigo en bici, incluso en algún circuito nos poníamos a dar vueltas en bici con bicis que nos dejaban o allí en el circuito que alquilábamos o tal. Y la gente nos miraba como diciendo, estos locos, ¿qué hacen aquí? Y ahora vas a un circuito. Yo hace años ya que no voy a un circuito del Mundial, pero iba mucho a los circuitos. Y ya en la última época veías a todos, a Aleix Espargaró, a Randy Depuniet, a Cal Kraslow, a toda esta gente con las bicis, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Y tú pensando, eso lo inauguré yo. No solo entrenábamos resistencia, cuidado, o sea, entrenábamos todas las cualidades físicas, entrenábamos la resistencia, entrenábamos la fuerza, entrenábamos el equilibrio, la agilidad, la coordinación. O sea, yo trataba de desarrollar un plan de trabajo que contemplara todos los aspectos que son importantes, la velocidad de reacción. Vale, esa era un poco mi pregunta. O sea, velocidad para cubrir toda su preparación física, no solo la parte de resistencia, ¿no? Yo trabajaba con él casi a tiempo completo. Yo me pasaba todas las mañanas con él en aquella época. Wow. Que fue una época que dejé un poco de competir precisamente en Ironman, en triatlón, porque no podía entrenar. Porque yo por la mañana estaba con él toda la mañana y luego por la tarde pues tenía mis grupos de entrenamiento, gente, tal. Entonces no... Entrenaba con él. Salía en bici, pero con él. Qué bueno. Bueno, tienes que ser muy... Vamos, te ha tenido que aportar cosas muy diferentes. Sí, evidentemente. Hay gente que me dice... Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Yo cuando hice los cursos de entrenador de atletismo pensaba, ¿para qué voy a hacer saltos? ¿Para qué voy a aprender a hacer saltos? ¿Eso qué me va a aportar? Yo me quiero especializar en carrera de fondo y tal. Claro, desde el desconocimiento tú dices, ¿eso qué me va a aportar a mí? Joder, entrenar un saltador o ver cómo se hace unos segundos de triple o cómo paso vallas o tal. ¿Eso para qué me va a aportar a mí? Pero te das cuenta luego que todo está conectado. O sea, totalmente. Que todo está conectado y si tienes el conocimiento de esas técnicas, incluso de los lanzamientos y tal, aunque parezca una tontería. Sí, mira, el trabajo de fuerza, los lanzamientos puede tener una... El otro día vi un vídeo de Pablo Villalobos utilizando, no sé cómo se llama, un palo muy largo que utilizan ahora en trail para cruzar ríos. Y el tío, yo ahí veía, sí, acojonante, y yo vi a un tío haciendo la batida de pértiga. Literal, era el mismo gesto y dije, mira qué manera más inteligente de transferir algo que este hombre aprendería cuando era... Es decir, si tú cuanto más amplitud de conocimientos tengas sobre la técnica, en este caso del atletismo, mejor entrenador de fondo serás. Si conoces la técnica del salto de altura y los medios de entrenamiento para el salto de altura, salto de longitud, etcétera. Entonces, yo eso me di cuenta a posteriori. Y evidentemente todo lo que aprendí durante 8 años, aprendí no solo en el campo con Álvaro, horas todos los días trabajando con él, sino lo que aprendí buscando información, leyendo y tal. Todo eso, evidentemente, todo eso te sirve para luego ser mejor entrenador también de triatlón. Aunque la gente diga, este tío, ¿qué está diciendo? ¿No? Pero es así, o sea, totalmente. Todas las experiencias que tengas, todo eso es un bagaje, es un equipaje que llevas, ¿no? De todos estos años que has estado dedicándote al mundo del entrenamiento, ¿cuál es el motivo por el que nunca te hayas animado a ser el pupilo de otra persona que pudiera aportarte su perspectiva? ¿Por qué nunca te has dejado entrenar por otra persona? Bueno, yo sí he tenido entrenadores. Me has dicho antes que no. Esta pregunta no la tenía preparada. No, no he tenido entrenadores de triatlón. Vale, pues nunca. ¿Por qué en triatlón no te has dejado entrenar? Bueno, pues yo creo, aunque posiblemente y estoy seguro de que así sería, cualquier otro entrenador con otra perspectiva me iba a aportar cosas que evidentemente a lo mejor yo no contemplo. Yo no dudo de eso. Yo creo que es una cuestión un poco de ética personal. Es decir, si yo estoy transmitiendo
una filosofía, unos valores, una metodología de trabajo a mis pupilos, no considero ético que haya otra persona que me esté entrenando porque y así me está haciendo hacer algo que a lo mejor yo no tengo esa convicción de que eso me va a funcionar. Es una cuestión un poco de principios, ¿no? Es decir, si yo quiero aprender cosas para entrenar a los demás, yo creo que es mejor buscarlo en la formación, buscarlo en los libros, buscarlo en las experiencias. Todo eso te sirve para transmitirlo. Pero hay una dinámica ahora que es bastante natural ahora, o se ve como algo natural, que yo no comparto, y hay una persona que entrena a otra, ese otro entrena con otro, entrena a otro, y ese otro que está entrenado a la vez por ese, entrena a un grupo de entrenamiento. Entonces, el chico que está en ese grupo de entrenamiento sería más lógico que entrenara con el primero de todos, con el que entrena al que luego entrena al otro, y luego ese otro entrena a otro grupo. Es decir, yo eso lo veo como un poco lo veo como, no sé cómo decirte, como una adulteración de la esencia. Es decir, yo entreno con alguien que tiene unas convicciones metodológicas y unas convicciones filosóficas y unas convicciones de todo lo que conlleva el entrenamiento, y trato de empaparme de eso. Pero si esa persona está asesorado por otro que le está transmitiendo otro tipo de cosas, digamos que está modificando, o que realmente esa persona que me está entrenando a mí no tiene las convicciones muy claras. No sé, son pequeñas, son como convicciones que yo tengo que están un poco relacionadas o tal vez van un poco dentro de mi acervo en relación a mi ética personal o particular. Me da mucha pena, pero te lo tengo que decir. Yo no estoy nada de acuerdo con ese punto, macho. Pero y me da pena, pero te lo tengo que decir. O sea, pero eso es una cuestión que va un poco con la ética individual de cada uno. Cada uno tiene eso por supuesto. Por eso, pero cada uno tiene unos valores, una ética, y yo lo entiendo de esa manera. O sea, vamos a ver. Respeto tu punto de vista, a más no poder, pero quiero también puntualizar el hecho de que dejarse influenciar por alguien a quien respetas, valoras y crees que te puede aportar mucho, es eso, dejarse influenciar. No es claro, tú lo estás planteando, tal y como lo has planteando, es como si cada persona que es entrenada por alguien y a su vez ejerce como entrenador, le robase el trabajo y se lo copiase y se lo pegase al otro. Yo he visto tal y como lo has planteado, seguro que ocurre. Yo he visto muchas cosas, por ejemplo, de gente que está entrenado por una persona que está haciendo entrenamiento, que un tercer entrenador que entrena a la vez a otro, y luego ese otro entrena a otro, que es el que entrena al atleta que está haciendo ese trabajo. Son trabajos que manda el otro, o sea, y además totalmente transcritos. Entonces veo como una adulteración de la esencia, de la metodología, de las convicciones, de cuestiones. Claro, al final son experiencias. Si tú has visto eso, pues entiendo perfectamente lo que comentas. A mí, por ejemplo, el tener un entrenador, el hecho de haber consumido lo que vendo, me ha hecho valorarlo mucho más. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, o sea, sí. Salvo que seas narcotraficante, consumes lo que vendes para saber qué es lo que estás vendiendo y entender el valor que aportas. Y yo realmente me he dado cuenta del valor que le aporto a mis deportistas cuando he tenido la suerte de poder contar con otra persona que me aporte todo eso y decir, hostia, tú, es que lo que les aporto es la hostia. Yo tengo grandes amigos y entrenadores que a su vez son entrenados por otras personas. Yo lo respeto, no lo comparto. Y también tengo grandes amigos entrenadores, algunos que son legendarios en el triatlón español. Por ejemplo, José Luis Cano, que es un entrenador que tal vez no esté suficientemente valorado en el mundo del triatlón español, porque ese sí es uno de los pioneros. Ya estuvo en Kona en el 97, ha ido a Kona un montón de veces y además con puestos destacadísimos. Tuvo el récord de España de distancia Ironman a comienzos del año del milenio de este siglo, vamos. Pues
Cano y yo hablando compartimos lo mismo. Él nunca tuvo entrenador tampoco de triatlón. Él siempre... ¿Y habéis entrenado a entrenadores? Sí, yo... ¿Y eso no rompe tu ética? Porque bueno, te va a robar el trabajo. No, yo he entrenado a gente que eran triatletas, incluso gente que pues hace no mucho, 10, 12 años, descubrieron el triatlón, empezaron a entrenar triatlón conmigo. Antes no habían jugado al fútbol a lo mejor, pero no habían hecho triatlón. Que ahora son entrenadores. Pero yo en el momento ese ni siquiera imaginaba que se fueran a dedicar al entrenamiento, ¿no? O sea, yo he entrenado muchísima gente que ahora son entrenadores. Muchísima gente, algunos que son entrenadores en Club de Madrid, ahora, tal, que empezaron el triatlón cuando el triatlón tuvo su boom pues en 2004, 2005, 2006, a partir de esos años. Y no es maravilloso que les hayas podido influenciar y claro, que ellos ahora también tengan un poquito de ti en su servicio. No, por supuesto. Me parece la hostia. A mí no. Y yo soy una persona que estoy influenciado por toda la gente que me aportó como alumno en la escuela de entrenadores, en cursos, etcétera. Evidentemente yo estoy influenciado por ellos. Pero yo a lo que me refiero ya es al mercantilismo ya, ese eso, que... Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, en lo que quiero pensar, a lo mejor, llámame inocente, quiero pensar que es puntual ese tipo de cosas, ¿no? No sé. Hombre, a mí me gustaría pensar que es porque realmente yo soy entrenador y entreno con otro entrenador porque no me siento suficientemente ecuánime, ¿no? Dilo, no te cortes. No, estoy buscando la palabra adecuada, o sea, no tengo la suficiente autodisciplina como para someterme yo a una disciplina de entrenamiento. Es decir, eso me pasa, ya te lo digo. Para mandarme yo a mí mismo. Venga, tienes que hacer 4 horas de bici. Si me las he mandado yo a mí mismo. Si te las has mandado tú. Entonces, yo entiendo que haya gente que le pase. O sea, a mí eso no me ha pasado. ¿Por qué? Pues posiblemente porque yo siempre he sido un friki del entrenamiento, muy enamorado del entrenamiento. Y yo me he autosometido a verdadera... Te has maltratado a ti mismo. Me he maltratado a mí mismo, o sea, yo en mi época, en mi primer Hawái y tal, que entonces los conceptos de entrenamiento, la metodología de entrenamiento era distinta a la de ahora. Ahora se trabaja menos horas, pero de una manera más específica, entonces trabajaba muchísimo volumen. Yo llegaba a hacer alguna semana 30 horas de entrenamiento, o sea, en verano, tal, preparando Hawái y tal. Y eso sí que es auto maltratarte, ¿no? Pero entonces hay gente que a lo mejor eso les cuesta y dices, no, yo me tengo que buscar a un tío que me diga lo que tengo que hacer porque yo no soy capaz de autoasignarme entrenamiento, ¿no? Pablo, ha sido un verdadero placer, de verdad, charlar contigo. Eres la voz de la experiencia, la voz de la sabiduría dentro de lo que es el mundo de los deportes de resistencia, y para mí, de verdad, repito, y te agradezco un montón que estés aquí, que hayas estado este ratito conmigo, y muy agradecido, muchísimas gracias. Muy agradecido a ti también. La verdad es que yo me lo paso genial hablando de esto, ¿no? Y se me pasa el tiempo volando, ¿no? 1 horita y un rato hemos estado, así que genial. La próxima vez esperamos que sea en Talavera y que no me hagas coger un avión. En Talavera ya es difícil que me encuentre. Ya es difícil. Bueno, pues ya me dirás. Pero sí, en Talavera o en Madrid, claro. De vez en cuando voy a Talavera, por supuesto. Muchas gracias, Pablo. Gracias, a ti. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con el gran Pablo Cabeza, que no ha sido precisamente corta. Espero que la hayas disfrutado, que te haya gustado, que te haya aportado un punto de vista diferente, que creo que la experiencia siempre aporta y siempre se agradece. Y nada, desearte un maravilloso verano, esperar que disfrutes mucho de tus vacaciones y sobre todo que nos des mucho amor en este episodio. Déjanos tu like, déjanos tu comentario, comparte este episodio si te ha gustado realmente. Ya sabes que es la manera en la que más nos puedes ayudar a seguir creciendo y a afrontar así la próxima temporada con las mismas ganas y con la misma ilusión de poder ayudar cada día a más personas. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí. Nos vemos a la vuelta en septiembre
en la que será ya la tercera temporada del podcast de Hijos de la Resistencia. Muchísimas gracias por tu confianza, por tus escuchas, por tu tiempo. Te mandamos todo el equipo un fortísimo abrazo y nos vemos a la vuelta. Esperamos que pases un verano fantástico, repleto como siempre de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, Hijos de la Resistencia.